Estamos hablando de la paciencia y en esta transmisión creo que tenemos que echar mano de ella para poder seguir avanzando porque como han podido notar hemos tenido una interferencia con la internet. Pero bueno, como mencioné antes, echando mano de la paciencia, vamos a seguir avanzando entonces en el desarrollo del tema que he venido, que estoy abordando, que está relacionado con la paciencia, sufrir con paciencia, y basado en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 5, los versículos 7 y 8 que leí anteriormente en la parte anterior, si lo has podido observar. Estaba diciendo cuando se interrumpió la señal de que la paciencia está asociada al sufrimiento, porque es de origen, su origen es griego desde el punto de vista semántico, de una palabra que está asociada al sufrimiento, como cuando una persona sufre una enfermedad, es paciente de una enfermedad, adolece una enfermedad. Entonces es un paciente, es la persona que sufre un trastorno, una enfermedad. Por eso entonces que la paciencia está asociada al sufrimiento y es el motivo por el cual el apóstol Santiago escribe esta carta. Como comenté anteriormente, él menciona en el capítulo 1, a partir del versículo 2, dice que hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que pues la paciencia es una virtud muy importante. Habíamos dicho que la paciencia es una cualidad de las personas que son pacíficas, que tienen esta capacidad de tolerar. Y son aquellas personas que toleran las adversidades, los contratiempos sin lamentarse y tienen la suficiente capacidad para esperar que avance el tiempo sobre aquellas cosas que no tiene control. Por eso es que el Santiago entonces escribe esta recomendación diciendo que, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, aquí nos da una idea de hasta cuándo vamos a tener paciencia. Dice hasta la venida del Señor. Ahora, de tener paciencia hasta la venida del Señor, esto es muy significativo. En la mente de los que estaban leyendo esta carta, tal vez en la mente del apóstol Santiago, la venida del Señor estaba muy próxima. Pero como sabemos nosotros, la venida del Señor no estaba tan próxima para aquel entonces, ni tampoco lo está en este momento. De manera que la paciencia del creyente debe sostenerle hasta la segunda venida de Jesucristo, que como sabemos no tenemos una fecha cierta porque vendrá como ladrón en la noche. Entonces, el llamado que se nos hace es a tener paciencia. Ahora, ¿por qué él insiste tanto en esta virtud? Bueno, porque el creyente, el cristiano, desde el mismo momento en que el cristianismo nace como una fuerza espiritual y como una religión, después de la muerte de Jesucristo, el cristianismo y el creyente, el cristiano, ha pasado por diversos momentos críticos y diversas adversidades. Por lo menos, recordemos que al comienzo de la iglesia, al comienzo del cristianismo, los cristianos del primer siglo sufrieron mucha persecución por causa de la fe. Los primeros que fueron perseguidos fueron los discípulos. Como sabemos, los judíos fueron los primeros adversarios del cristianismo. Una vez que muchos judíos abrazaron la fe cristiana, entonces el Imperio Romano se convirtió en el segundo enemigo de la fe, que estuvo como un gran adversario persiguiendo a los cristianos y tratando de erradicarlo, de controlarlo, de impedir su desarrollo y crecimiento. Y a lo largo de toda la historia, el cristianismo como tal, como fe espiritual, como fe religiosa y el cristiano en particular, ha sufrido muchas persecuciones, muchas tribulaciones. El cristianismo como tal, a lo largo del tiempo, ha venido experimentando muchísimos ataques.
Ataques, como dije anteriormente, de los judíos, ataques de los romanos, ataques de las religiones paganas, de filosofías extrañas que intentaron contaminar la fe de Jesucristo. Los gnósticos fueron un gran adversario del cristianismo en el primer siglo. Pero a lo largo del tiempo, esta filosofía, estas creencias y algunas religiones se han mantenido una oposición al cristianismo, por lo cual el cristianismo ha soportado con paciencia y ha superado todas esas adversidades. Por eso es que Santiago hace esta recomendación. Ahora, en lo individual también los cristianos han sufrido grandes tribulaciones, como lo sabemos. Casi todos los discípulos de Jesucristo murieron martirizados. El único que murió anciano fue el apóstol Juan, pero el resto murieron martirizados. Después de Jesucristo, el gran mártir del cristianismo, pues, como sabemos, fue Esteban, que murió apedreado. Y así pues se narra a lo largo de la historia de la fe las diferentes adversidades que ha vivido el cristianismo y no ha sucumbido. Se ha mantenido firme porque es una fe que, como dice en el Apocalipsis, que vino venciendo y para vencer. En el capítulo 6 de Apocalipsis, vino venciendo y para vencer. Es una fuerza vencedora que se impone ante la adversidad. En estos días, el cristiano en lo particular y el cristianismo en general está sufriendo otra vez ataques muy fuertes, por lo cual se requiere tener paciencia. Porque hay cosas que dependen de nosotros, hay otras cosas que no dependen de nosotros. Por eso es que el Santiago dice aquí que hay que esperar como el labrador. Dice que el labrador espera, él siembra y espera la lluvia temprana y tardía hasta cosechar el precioso fruto. Hay algunas cosas que el agricultor puede hacer para la cosecha, hay otras cosas que no puede hacer. El agricultor cultiva la tierra, él hace el trabajo de la agricultura para sembrar la semilla, preparar la tierra, abonarla y todo lo que está en sus manos para el proceso de la cosecha. Pero hay otras cosas que no están en sus manos, como por ejemplo el desarrollo de la semilla. El desarrollo de la semilla depende de las fuerzas intrínsecas de la semilla o también de la estación del tiempo, del clima. Depende de la lluvia no depende del agricultor, sino depende de las condiciones climáticas y de la estación en la cual él ha sembrado. Por eso entonces él dice que hay cosas que nosotros podemos ejercer control y otras cosas que no podemos ejercer control, y es lo que está ocurriendo en este momento. Por otra parte, cuando él pone el ejemplo del agricultor, está diciendo que el proceso de cosecha tiene un tiempo determinado. Por ejemplo, si tú siembras un cereal, es diferente que sembrar, por ejemplo, mango. Sembrar maíz, el tiempo de cosecha del maíz es muy diferente del tiempo para cosechar aguacate. Todo ocurre de acuerdo con un proceso bien establecido. Así también ocurre con el tiempo. Hay un proceso que se va cumpliendo por etapas y vendrá la cosecha. A eso se refiere cuando habla de esperar con paciencia la venida de Jesucristo, así como el agricultor espera cosechar el fruto. La venida de Jesucristo no depende de nosotros, depende de Él. Lo que nos corresponde a nosotros es soportar, mantenernos firmes, aun cuando venga la adversidad, aun cuando vengan los momentos difíciles, aun cuando pasemos por diversas tribulaciones. En este momento actual estamos en lo individual, la humanidad está pasando por esta tremenda circunstancia de la pandemia. Pero si no fuese por la pandemia, también se viven diferentes calamidades. Guerras, vive situaciones de crisis económica, situación de salud, la misma condición humana por el desgaste propio del continuo humano. Son adversidades que el ser humano está enfrentando y que tiene que soportar con paciencia. Más todavía cuando estamos en el caso pues, de esta circunstancia
por establecer valores antivalores, vamos a decirlo así, antivalores cristianos, que lo hemos mencionado en otra oportunidad. Hay una fuerte lucha para, a nivel mundial, lo podemos ver en los reportes de prensa, todo lo que está ocurriendo para ir contra los principios básicos de la fe cristiana. Voy a mencionar uno solo y asociado a eso hay muchísimos más. Por ejemplo, cuando se plantea en este momento legalizar el aborto. Eso es un ataque frontal a los principios cristianos. Entonces aquí tenemos pues una fuerza opositora a la fe cristiana que está proponiendo esta norma, este principio legal para dar libertad en este sentido. Bueno, como ese, hay muchos otros ataques más que vamos a enfrentar que en este momento están en germen, no están todavía siendo una fuerza muy poderosa, pero va a llegar un momento en que si se impone a nivel mundial esta filosofía, bueno, el creyente va a encontrar entonces que en ciertos momentos va a encontrarse en oposición. No porque él quiera colocarse en la oposición, sino porque las circunstancias lo ponen en la oposición y no tiene otra alternativa que, como dijo el apóstol Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Llegará ese momento. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Ahora, por eso es que el apóstol Santiago escribe esta carta haciendo una alerta, haciendo un llamado, proponiendo a los creyentes de aquel momento y a nosotros en el día de hoy que también tomemos como válido este consejo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pues no va a venir, como sabemos, mañana. Puede ser que venga mañana, pero de acuerdo con lo que Él ha establecido en la palabra, sabemos que no es así. De manera que pasarán algunos años más hasta que se cumplan todas las señales que están previstas para la segunda venida, y entonces se materializará la segunda venida. Pero mientras tanto, nosotros estamos llamados para mantenernos firmes y ser pacientes, tener paciencia. Habrá momentos en que habrá que luchar, pero el apóstol nos recomienda. En otra oportunidad hablaremos de eso. Pero en este momento la recomendación del apóstol, y que la enfatiza aquí, es tener paciencia, porque la paciencia va a permitir que podamos soportar las adversidades con una actitud positiva, con paz en el corazón. Por cierto, la paciencia es una virtud del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Dice Gálatas 5:22, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, permita pues que el Espíritu Santo cultive, propicie en ti la paciencia, y que tú cultives el fruto del Espíritu Santo para que puedas soportar con paciencia las vicisitudes personales, porque tú estás teniendo vicisitudes personales. Hagamos abstracción del coronavirus, hagamos abstracción de la situación económica, pues de todas maneras estamos pasando vicisitudes por la condición humana. El hecho de estar en este mundo ya trae aflicciones, trae conflictos, trae problemas, trae enfermedades, trae dificultades. Entonces, ante eso tenemos nosotros una herramienta, un recurso muy importante, que es la paciencia, para poder soportar todas estas adversidades y vivir en paz, que es lo más importante que puede el ser humano experimentar. Bien, te doy gracias por haber tenido paciencia en esta transmisión, que por cierto ha sido un poco extraña por las circunstancias de la internet, que también tenemos que tener paciencia, pero te animo pues para que hagas tuya las palabras
del apóstol Santiago. Dice, al final, en el versículo 8 de lo que yo he leído, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este es el mensaje que tengo para ti en este día y me da mucho gusto compartir contigo que hayas tenido paciencia para estar hasta este momento. Y me despido con las palabras del apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.